tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Un gusto saludarles de nuevo, ahora para revisar información económica y financiera actualizada. Números y qué hay detrás de ellos, enunciados para resumir los temas más importantes de esta jornada. Emplazada, enclavada en el Chapare, esto es departamento de Cochabamba, inauguró el presidente Evo Morales la primera fase de la hidroeléctrica San José, que aportará 55 megavatios al sistema interconectado nacional. Un paso más hacia el Brexit. Cámara de los Comunes aprobó el proyecto de ley de salida de la Unión Europea. Así pasa a un segundo plano el debate sobre un segundo referéndum. Y en nuestro expediente planteamos nuevamente esto que todavía sigue siendo novedoso: economía feminista. ¿De qué va? ¿Cuál es la apuesta y por qué surge? Lo planteamos en nuestro tema de análisis. Lo que ya decíamos en titulares, el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales Ayma, inauguró este miércoles la primera fase de la central hidroeléctrica San José I en el Chapare, esto es, en el departamento de Cochabamba. Y todo ello ocurre con miras a consolidar al Estado plurinacional como centro energético de nuestra región. En el acto, el jefe de Estado explicó que entre los últimos 10 y 12 años, el país tuvo un incremento de algo más del doble de lo generado anteriormente, con el paso de 700 a 1.500 megavatios, gracias a los proyectos energéticos puestos en marcha, a diferencia de los modelos neoliberales que privaron al país de energía necesaria, maximizando sus ganancias. Seguramente muchos recordarán, creo era el 2007 o 2008, expertos en energía, empresarios preocupados por la patria, me decían: va a faltar energía, no hay inversión en energía. Y revisamos los datos. Después de las privatizaciones, las privadas nunca pensaron en nuevas plantas hidroeléctricas. De lo que tenía el Estado, así como Santa Isabel, Corán y otros, solo ganaban y nunca han invertido en nuevas plantas hidroeléctricas. La central hidroeléctrica de San José, hecha en conjunto con China, cuenta con una inversión de 139 millones de dólares. Aportará inicialmente unos 55 megavatios al sistema interconectado nacional, para luego, a finales de año, una vez terminada la obra, llegar a los 224 megavatios. La hidroeléctrica es una energía más limpia, más eficiente y renovable. La inauguración de la central hidroeléctrica de San José tiene gran significado para el desarrollo de Bolivia. Mejorará la composición de consumo de energía con una potencia de 124 megavatios. Ahorrará en gran medida el consumo de termoeléctricas y el gas o petróleo ahorrado se podría exportar y ganar más divisas. Al mismo tiempo, beneficiar a la protección ambiental. Y se estima que más de 2.000 millones de pies cúbicos de gas natural serán economizados. Con este suministro, el país generará 2.155 megavatios, que dejará una reserva de casi 700 megavatios, útiles para los planes de exportación a los países vecinos, Brasil y Argentina, lo cual consolida a la nación como centro energético de Sudamérica. Y el ministro Elías Agua me está solicitando 1.709.246 millones de bolívares para cumplir con este 17% de aumento que estaba pendiente, aprobado de inmediato. Primero los maestros, primero las maestras, después la oligarquía, primero el pueblo.
Bueno, con esas enfáticas palabras y en medio de esos gestos de celebración, de esos aplausos, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, lideró desde el Poliedro de Caracas este encuentro nacional con docentes, en el cual puso como centro la consolidación de una poderosa educación humanística, científica y popular del siglo XXI. Esas palabras utilizaba también. En Venezuela, a diferencia de los países en los cuales gobierna el neoliberalismo, la educación es gratuita con una matrícula que supera 75% de la población. El jefe de Estado ordenó iniciar inmediatamente la discusión de un nuevo contrato colectivo e hizo importantes anuncios que los resumimos de esta manera. Van desde la incorporación de 11.000 nuevos maestros a la nómina de educación para escuelas y liceos públicos a través del plan de empleo Chamba Juvenil que se lanzó a mediados del año pasado, y siguen, por ejemplo, con la aprobación de 868 millones de bolívares en recursos adicionales para aumentar las contribuciones especiales que perciben los docentes y el resto de trabajadores de la comunidad educativa. Además, aprobó un aumento de las primas por la Semana Mayor y el Día de las Madres de 10.000 a 500.000 bolívares, al tiempo que destinó 1.709.246 millones de bolívares para cumplir con 17% de aumento correspondiente al contrato colectivo de trabajadores del Ministerio de Educación. Otros 101.309 millones para los servicios de salud y otros 142.730 millones de bolívares para el turismo docente. Bueno, allí teníamos el resumen de los anuncios hechos por el presidente. Hablemos ahora de Brasil. Continúan movilizaciones masivas en rechazo al aumento de las tarifas del transporte público en Sao Paulo. Los manifestantes, convocados por el movimiento Pase Libre, denunciaron que el incremento, que va desde 3,80 a 4 reales, perjudica a los más pobres de la ciudad, porque esta población que tiene menos ingresos tendrá que comprometer más del 20% de su salario mínimo, si lo tiene, para pagar la tarifa diaria de autobús, y quien necesite la integración total del transporte público tiene un panorama peor, porque se verá obligado a destinar hasta 32% de su ingreso básico mensual. La protesta, que esta vez sumó a los estudiantes, reunió a toda esta gente que decide salir a las calles a reclamar que el aumento sea revertido. ¿Y qué ocurrió? Lo que demuestran las imágenes: enfrentamientos entre quienes manifestaban pacíficamente y los efectivos de seguridad. Hubo represión y finalmente, con la represión, lograron dispersar a quienes pacíficamente, repetimos, habían manifestado o habían protagonizado esta iniciativa. Hoy estamos aquí no solo contra el aumento de precios, sino también contra la nueva burocracia que dificulta el libre acceso al centro de Sao Paulo, a pesar de ser tan valioso. Y estamos en contra de la dificultad de los estudiantes para encontrar transporte. El ministro de Hacienda argentino, Nicolás Dujovne, ayer daba cifras que demuestran que el gobierno de Mauricio Macri lo ha ajustado todo menos la deuda. Las cuentas fiscales cerraron 2017 con un saldo negativo de 404.142 millones de pesos, que equivalen a 3,9% del Producto Interior Bruto PIB. Cuando se incorporan al resultado primario los pagos de intereses de la deuda externa, el déficit financiero asciende hasta los 629.050 millones de pesos, o 6,1% del producto. Lo que más aumentó el año pasado fueron justamente esos desembolsos que hizo el Ejecutivo para hacer frente a los vencimientos, es decir, a los compromisos de deuda. 71% para alcanzar los 224.907 millones de pesos. Y las transferencias a los tenedores de bonos de la deuda contabilizaron 93.647 millones de pesos, mientras que la baja en los subsidios económicos, y aquí está la comparativa importante, fue de 65.467 millones de pesos. En subsidios económicos bajó, pero subió considerablemente los pagos de compromisos de deuda. Y el ministro que decía: estamos satisfechos por haber alcanzado este resultado, que no fue una tarea sencilla.
Y la cosa no se reduce a la cuestión de la deuda, preocupa el paquete de reformas, los tarifazos con los cuales ha inaugurado Macri este año, la inflación, los despidos o cesantías masivas que han emprendido en varias instituciones públicas y esto que vemos en pantalla, que es lo que ayer publicaba el Instituto Nacional de Censos y Estadísticas, INDEC. El empleo que más crece es el precario. Entre enero y septiembre de 2017 se registró un alza de 1,9% en los puestos de trabajo frente a igual periodo del año anterior, sí, pero la recuperación no estuvo impulsada por una dinámica virtuosa y vigorosa de creación de puestos asalariados registrados, que apenas aumentaron 0,9%, como mostramos en pantalla, sino por una expansión de empleos informales y puestos para cuentapropistas que registraron aumentos del 2,2% y 4,1% respectivamente. Una de cada 5 estaciones de servicio presentan una marca distinta a la de Pemex. Se trata entonces de un mercado cada vez más rico en opciones en beneficio de los consumidores del país. Sí, con esto que acabamos de escuchar, el subsecretario de Energía, Aldo Flores, celebra con bombos y platillos a nombre del gobierno la entrega de la primera de las 250 gasolineras que la francesa Total pretende levantar en territorio mexicano, producto de acuerdos que ha hecho previamente con el gobierno de Enrique Peña Nieto. Y todo esto en medio de un mercado abierto de combustibles. Total, que desde 1982 vende lubricantes en México, se unirá a la competencia con Shell, BP y ExxonMobil, que ya tienen algunas estaciones de servicio al lado de firmas mexicanas, mientras que Pemex, sus directivos aseguran seguir controlando más del 78% del mercado. Hay una apertura desde hace varios meses. Esto trae una liberación de precios. Cada una de las transnacionales y compañías privadas pueden entonces fijar la cotización del combustible que deseen, ya que el gobierno mexicano con José Antonio Meade en el ministerio, a partir de diciembre, eliminó el último control oficial de los precios. No es casual que el director general de la Total haya dicho: no les puedo garantizar que tendremos en esta estación gasolina más barata respecto a las demás, porque tendremos precios de mercado. Por litro podrá costar igual o más, pero por kilómetros podríamos asegurar tener un mayor rendimiento. El gigante asiático ruso Gazprom tiene planificado incrementar en este 2018 las inversiones en 3 de sus principales proyectos que son considerados estrella o bandera. Según documentos que publicó la propia compañía, el mayor aumento de inversiones corresponde al proyecto Turk Stream, para el cual se prevé duplicar la inversión de 2017 y alcanzar una erogación de $3.240 millones en este 2018. En el gasoducto Nord Stream 2 o Nord Stream 2 aumentará el dinero a $114.500 millones y finalmente en el proyecto Fuerza de Siberia unos $3.870 millones. Estos son los 3 proyectos bandera. Como decíamos, Rusia tendrá un potencial total de exportación de crudo hacia Turquía de 31.500 millones de metros cúbicos, así como otras tuberías para transportar gas hacia Alemania y venderle gas al gigante asiático, es decir, China, desde Siberia Oriental. Revisamos precios del petróleo. Tenemos acá a primera mano, a primera vista, Brent, que opera a $69,19 por barril, una pérdida de apenas 0,09%. En el caso del petróleo intermedio, es decir, el WTI de referencia en Nueva York, hablamos de $63,94 por tonel, la cotización última, una subida de 0,05%, y la cesta OPEP ha estado en $67,07 por barril en las últimas sesiones, una pérdida de escasos 0,47 centavos de dólar. Vistos los precios petroleros, nos vamos a nuestra primera pausa y al regreso hablamos de cómo se ha dado desde el Parlamento británico un paso más hacia el Brexit. Le contamos.
mercado de criptodivisas no deja de retroceder de manera significativa. En las últimas horas, el Bitcoin ha caído por debajo de los $10.000, la mitad de su pico histórico cercano a los $20.000 marcados a mediados de diciembre de 2017, pudiendo llegar incluso a los $7.000 en los próximos días, según advierten los expertos. De manera similar, el Ethereum, la segunda divisa electrónica más importante del mundo, lleva 4 días de caídas pronunciadas y acumula una baja de 36%. Estas tendencias hacia la depreciación se dan en un contexto de fuertes medidas restrictivas implementadas por China, Corea y ahora también Brasil para limitar las operaciones e inversiones en monedas virtuales. El Banco Central de Rusia advierte sobre la posibilidad de que las criptomonedas se puedan usar en operaciones fraudulentas, similares al esquema Ponzi. Su vicepresidente, Sergei Svetsov, señaló que de momento las criptodivisas son extremadamente populares, pero no como método de pago, sino como inversión. Aunque hasta los momentos no ha habido estafas importantes con las monedas digitales, es un riesgo que se debe tener en cuenta. En los últimos 2 meses, algunos actores principales de la industria de la criptomoneda y cadena de bloques acusaron directamente al Bitconet, plataforma de inversión de Bitcoin, de fraude. Tras estas acusaciones y advertencias por parte de los reguladores de los estados de Texas y Carolina del Norte, el 16 de enero, Bitconet cerró su plataforma de préstamos e intercambios. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve sobre una amenaza. Acusa una vez más al gobierno chino de obligar a inversores extranjeros, en especial empresas de Estados Unidos, a transferir tecnología, lo cual, dice Trump, habría permitido el robo de ideas y software, por lo que aplicará una gran multa. China responde que en el gigante asiático no existe ninguna legislación que establezca una imposición de esa naturaleza, ni tampoco hay prueba alguna de robo de propiedad intelectual. Aquí puedo enfatizar que con respecto a esta llamada transferencias de tecnología forzada, China no tiene una ley que obligue a las transferencias de tecnología por parte de inversores extranjeros. En el proceso de cooperación entre empresas, esta situación podría surgir y ese es el comportamiento del mercado entre compañías. Este comportamiento no recibe interferencias gubernamental. Al mismo tiempo, quiero enfatizar que China protegerá resueltamente sus derechos legítimos. Otro pasito hacia el Brexit. Tras 80 horas de debate y varias enmiendas con 324 votos a favor y 295 en contra, la Cámara de los Comunes del Parlamento británico aprobó este jueves la ley de retirada de la Unión Europea, que no es otra cosa que un requisito fundamental para que el proceso de separación o el divorcio se materialice en 2019. El ministro británico del Brexit, David Davis, dijo: estamos satisfechos porque la ley completará la fase de su tramitación parlamentaria. Desde el principio intentamos colaborar constructivamente con los diputados para mejorar la normativa. El Partido Laborista, de su parte, se mostró crítico u opuesto. El siguiente paso es la Cámara Alta de los Lores, donde se hará un mayor escrutinio, por lo cual probablemente haya nuevas correcciones. La reina Isabel también tendrá que dar su visto bueno y, de entrar en vigor, quedaría derogada la Ley de Comunidades Europeas de 1972, que establece el ingreso de Reino Unido al bloque comunitario, y quedaría incorporada toda la legislación comunitaria a la británica, y vendrían entonces las modificaciones correspondientes, pero ya sin depender de la UE. Llegaría a su término con todo este proceso el Tribunal Europeo de Justicia en territorio británico. Del lado de las voces contrarias al Brexit está la del jefe del Banco Europeo de Inversiones, BEI, quien en reciente conferencia de prensa ofrecida desde el Consejo Europeo decía que será un duro golpe perder a uno de sus mayores accionistas, es decir, una Gran Bretaña que tiene 16,1% del capital, que no tiene un banco de inversiones nacional y que anualmente recibe entre 7 y 9 mil millones de euros al año para proyectos de distinta índole como transporte, infraestructura e innovación. Esto decía el presidente del BEI, como les decía, desde la sede del Consejo Europeo en Bruselas. Tenemos un volumen de inversión anual en Reino Unido de entre 7 y 9 mil millones de euros.
El proyecto en Reino Unido durante las últimas décadas ha sido particularmente bueno y la cartera de préstamos ha sido particularmente buena. El BEI ha sido clave en la financiación de infraestructuras claves en Reino Unido y proyectos estratégicos de innovación, hasta los parques eólicos en el Mar del Norte y los principales proyectos de transporte. Nos disgusta saber que eso se está yendo. Y desde territorio europeo hay voces que se muestran precavidas, pero al mismo tiempo contrarias por la firma del Tratado de Libre Comercio que podría darse próximamente entre la Unión Europea y el Mercado Común del Sur, Mercosur. Según empresarios de Francia, la negociación entre ambos bloques, que prevé la entrada de al menos 70.000 toneladas de carne de res del Mercosur, podría darle un golpe final a un sector que a su juicio ya enfrenta problemas, tras la firma del CETA, que permitirá importar 65.000 toneladas desde Canadá cada año. Economistas del Departamento Económico del Instituto de Ganadería de Francia proyectan una caída en las ventas de productores franceses del 10%. Nos toca hacer nuestra segunda y última pausa. Introduzco lo que viene, expediente económico, economía feminista. ¿De qué va y por qué surge? Son las interrogantes que intentaremos responder. Y para ir ya introduciendo, para ir profundizando, metiéndonos en materia, les dejamos con estas dos frases de una feminista francesa, escritora, filósofa, activista por los derechos humanos. Véanlo y ya volvemos. Mediante el trabajo ha sido como la mujer ha podido franquear la distancia que le separa del hombre. El trabajo es lo único que puede garantizarle una libertad completa. Mientras no se haga realidad una perfecta igualdad económica en la sociedad, y mientras las costumbres permitan a la mujer disfrutar, como esposa y amante, de los privilegios que corresponden a algunos hombres, el sueño de un éxito pasivo se mantendrá, frenando su propia realización. Este tema de análisis de hoy tiene que ver con inequidad de género. Es un asunto que por lo tanto no es nuevo. El tiempo que destinan mujeres y hombres a las labores domésticas está desbalanceado. Ellos dedican más tiempo a los trabajos pagos, mientras ellas, es decir, nosotras, somos quienes hacemos las tareas no remuneradas del hogar, que van desde limpiar o cocinar hasta cuidar a niños, adultos mayores o personas con discapacidad o alguna enfermedad. Aunque estas labores domésticas son imprescindibles e ineludibles, y vaya que lo son, para que la sociedad funcione, suelen ser menos valoradas social y económicamente. El asunto no es solo una cuestión de pago. Este trabajo doméstico cae en una especie de limbo tanto para la teoría económica, las políticas públicas y las estadísticas, como para nuestras propias ideas respecto de qué es y qué no es el trabajo. Por eso les decía que no se limita solo a lo monetario. Su valor monetario solo aparece cuando esas tareas son tercerizadas, sea en centros de cuidados, jardines maternales, geriátricos o en un servicio particular, empleadas domésticas, enfermeras, niñeras, cuidadoras, etc. Y es que por lo general son consideradas actividades no económicas, no solo en los textos de economía, también en el propio sistema de cuentas nacionales de Naciones Unidas, que incluye al Producto Interior Bruto de cada país. El modelo económico clásico ignora entonces actividades que son esenciales y que se hacen fuera de los mercados, se dice. Bueno, para defender esas labores que intentan ser invisibilizadas o que intentan no, que son invisibilizadas y no reconocidas, surge esto que se llama economía feminista. Es una mirada alternativa que intenta, entre otras cosas, explicar las raíces económicas de esta desigualdad de género que estamos intentando describir. La economía feminista hace una contribución extensa al estudio de la participación económica de las mujeres, en particular revelando los mecanismos de discriminación en el mercado laboral.
Así ha venido dando cuenta de los determinantes de la menor y peor participación laboral de las mujeres, de la existencia de brechas de género en los ingresos laborales, de procesos de segregación de género horizontal, por rama de actividad, y vertical, por jerarquía de las ocupaciones, de concentración de las mujeres en diferentes espacios de precariedad laboral y desprotección social. La economía feminista se concentra en reconocer, identificar, analizar y proponer cómo modificar la desigualdad de género como elemento necesario para lograr la equidad socioeconómica. Busca fortalecer el desarrollo de la economía como una ciencia social y un abordaje multidisciplinario en diálogo con otras corrientes de pensamiento, con otras disciplinas y entre los más diversos movimientos políticos. En esa misma línea, la economía feminista busca reivindicar situaciones como estas. Tiempo Argentino arroja datos del país hasta septiembre pasado. Las mujeres ganan en promedio un 27,7% menos que los hombres. Son las más afectadas por la desocupación. La tasa para ellas es del 10,2%, mientras que para los hombres es del 8,5%. Entre las más jóvenes, en varias provincias el desempleo supera el 20%. Además, las mujeres realizan el 76% del trabajo doméstico no remunerado. En cuanto al remunerado, más de un tercio de ellas tienen trabajos no registrados. Y son mujeres, 7 de cada 10 de las personas más pobres del país. Según el Índice Global de Brecha de Género 2017, Brasil ha retrocedido en el ranking, según indica, por la baja participación política de las mujeres. De acuerdo con un estudio del Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos de marzo de 2017, la desigualdad entre hombres y mujeres en el área de la metalurgia es alarmante. En el estado de Paraná, ellos ocupan 80,7% de los puestos de trabajo. Ellas ocupan solo el 19,3%. En otro informe indica que la brecha salarial de género se situaba en 25,3% en 2015. Sus estudios advierten que si persisten los actuales mecanismos de remuneración de hombres y mujeres en el sector metalúrgico en Brasil, la reivindicación histórica de igualdad salarial llegará solo en el 2091, es decir, en 73 años. México ocupa el quinto lugar de los países con la peor brecha de género en América Latina, de acuerdo con el reporte de género 2017 elaborado por el Foro Económico Mundial. En el ranking global, la nación que gobierna Enrique Peña Nieto se posicionó en el lugar 81 de 144 naciones evaluadas en 4 ejes: participación y oportunidades económicas, acceso educativo, salud y supervivencia y empoderamiento político. Mientras una mujer mexicana gana $11,861 anuales, un hombre recibe $23,913 cada año por el mismo empleo. Es una mirada alternativa heterodoxa que nos invita a la crítica, que nos invita a reflexionar sobre este asunto, visto que son cuestiones fundamentales para la sociedad, estas tareas consideradas domésticas que normalmente hacen en su mayoría las féminas. Así que seguiremos profundizando en ello. Despedimos por lo pronto. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao.